Comenzaremos ahora con el panel. Invito a Claudia Papich a que tome el control y por mientras invito al señor José Miguel Fernández, presidente del Fondo de Inversión Sembrador, que suma, a Carolina Cruz, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y a la señora María Emilia Undurraga, decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián y ex ministra de Agricultura. ¿Te hago una introducción, Claudia? Bueno, ¿me siento ahí? Como tú quieras. ¿Prefieres sentarte o mientras yo te voy presentando? ¿Te van a traer una silla si no? ¿O lo puedes hacer desde acá? Mejor con una silla. Listo. Bueno, como ustedes saben, este panel será moderado por Claudia Papich. Claudia es bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile, con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, certificada en el Instituto de Directores de Londres y en el programa Governing para Empresas Familiares del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Claudia, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a quienes nos acompañan en el panel. Pucha que se va a dar entretenido esto, porque la verdad es que tenemos aquí unos panelistas con una trayectoria enorme, vinculada tanto a la agricultura como al agua, y con perspectivas también muy distintas para aportar en esta conversación. Entonces, vamos a utilizar como base lo que nos presentó Diego. Me encanta tu perspectiva positiva, aplaudo eso, sí o no, que es rico escuchar una visión positiva de que todo se puede ir arreglando en el camino. Terminamos medios bajoneados después de algunas de las cosas que se vio más temprano, entonces me parece muy bueno que además pongas la posibilidad de desarrollar estrategias que nos permitan seguir impulsando el desarrollo de esta industria, que queden en nuestras manos. Eso me parece una perspectiva muy positiva. Aprovechando que tengo dos mujeres en el panel, raro esto está raro, somos 3 de 5, eso no se da mucho aquí, se da muy poco. Y díganme si no hay mujeres, hay un montón de mujeres en esta industria, pero rara vez nos invitan a ponernos aquí en el panel. Entonces yo le voy a preguntar al único hombre que tenemos invitado como panelista, le voy a preguntar primero, ¿sí? Nada más que para romper estas formalidades clásicas. Y lo que quisiera entonces que tú nos comentaras es cómo han vivido esto de lo que nos estuvo relatando Diego hace unos minutos y que hemos escuchado, la verdad, durante toda la mañana. ¿Cómo se ha vivido desde tu experiencia en el trabajo mismo? Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Súper bien. Bueno, a ver, primero contarles un poco la exposición que me ha tocado respecto de agricultura en general. Como administradora de fondos nos ha tocado invertir en muchas regiones del país y fuera de Chile por muchos años. Llevamos más de 18 años invirtiendo y trabajando con agricultores en asociación. Más de 15 cultivos, incluido también producción lechera, por lo tanto tenemos alguna experiencia y nos ha tocado ver cómo se ha ido de alguna manera evidenciando esto que se conversa de cambio climático desde la zona norte también hasta la zona sur, hasta Chiloé. Y es una realidad, y yo creo que lo que menciona Diego de la capacidad de los agricultores, de que esto en la práctica no se nota en las góndolas de los supermercados, porque sigue llegando alimento de buena calidad, como que a uno lo deja medio adormecido. Pero en el campo, y muchos de ustedes que se dedican al campo saben que esto no es así, ¿verdad? Que uno revisa y uno está sufriendo diariamente las consecuencias de eventos más inesperados, de mayor frecuencia, de eventos extremos. Y hemos tenido que ir adoptando decisiones y cambios en la forma de abordar nuestros negocios y particularmente respecto del agua, que es el tema de este seminario. Antes de invertir es donde uno más manija tiene, que es la elección del lugar. Nosotros en los últimos fondos que hemos desarrollado
tomamos las variables de cambio climático, le pedimos al Centro de la Universidad Católica que nos proyectara con todos sus modelos 30, 40 años, y la primera sorpresa fue que no podíamos plantar la cantidad de hectáreas que pensábamos que podíamos plantar con el agua disponible. Nos redujeron en un 30% la superficie disponible a plantar, considerando que iban a haber eventos más extremos. Ese fue como la primera gran señal. En muchos de los otros campos y operaciones que tenemos funcionando, nos hemos encontrado que el agua ya no es este elemento que no había que considerarlo, que era cosa de echar a andar las bombas y regar. Y por lo tanto teníamos que empezar a ver diversificación de fuentes de agua, ¿no? Ya no bastaba solo con los derechos de río, porque eventualmente podían haber bajos niveles de caudales en el verano, teníamos que complementarlo con pozos, y un campo tiene más valor en la medida que tú diversificas las fuentes de agua. Y empezamos a tratar el agua como quien trata los flujos financieros, con un departamento de agua en donde el balance hídrico se va chequeando diariamente, un poco tú lo mencionabas, y en aquellos que uno está acostumbrado a tener el caudal máximo para la demanda máxima, que puede ser, no sé, un 10% del periodo de producción, ya no se alcanzaba, y en esos casos particulares es necesario construir tranques de acumulación para los periodos donde la demanda hídrica es más baja, pero uno tiene excedentes y los tiene que ir guardando. Ese tipo de cosas son una realidad. Por ejemplo, en producciones lecheras en la zona sur, en donde el agua en el fondo se expresa en la producción de alimentos. Nuestro escenario base, lo estuve ayer viendo las proyecciones y en el fondo los presupuestos, el escenario base, estamos hablando de campos que están en Chiloé, en Los Muermos, en Osorno, en los lagos, es 90 días de periodo seco en el verano, ¿no? Ese es el escenario base. Y por lo tanto nos obliga a tener una acumulación de alimento, que es como se expresa el agua, la lluvia, de al menos 90 días, por si acaso se produce esta situación. Y tener todas las herramientas para que, si es un periodo más lluvioso, poder aprovechar y cosechar ese excedente de producción de alimentos que se puede producir. Todo esto al final se traduce en mayores costos y en cambiar de alguna manera los sistemas de administración. Muchas gracias, José Miguel. Interesante la perspectiva, los efectos que esto genera en la ejecución desde la mirada particular. Carolina, me encantaría que tú me contaras ahora la perspectiva más amplia como gremio, los desafíos que ustedes identifican en torno a esta variabilidad en los escenarios que nos plantea el cambio climático, y también las oportunidades que identificas para abordar desde la Sociedad Nacional de Agricultura como gremio. Buenos días a todos. Mira, yo lo primero que quiero es recalcar lo que tú planteaste inicialmente acerca de la exposición de Diego, donde nos invitó a soñar. Los pioneros que hicieron la fruticultura hace más de 90 años, que se inició con la uva de mesa, lo que hicieron fue tener sueños. Y hoy día lo vemos en los nuevos pioneros, como el caso de la cereza, que han desarrollado una industria fabulosa. Y soñar es el primer paso al éxito. Entonces, tal como tú decías, tuvimos exposiciones que fueron bastante dramáticas de la realidad que estamos viviendo, pero los tiempos, por ahí dicen, los tiempos duros crean hombres fuertes y mujeres fuertes, y son esas mujeres y esos hombres fuertes los que van a hacer tiempos más fáciles. Dicho esto, es justamente lo que nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura hemos estado tratando de transmitir un mensaje de unificar, de complementarnos entre los gremios, ver cómo abordamos todas estas temáticas tan difíciles respecto al abastecimiento de agua, canalizar las inquietudes justamente de cada uno de los gremios hacia la gente del gobierno, del Estado más bien, para establecer políticas públicas que nos puedan apoyar y ayudar, porque al final todos los efectos de mitigación respecto
de lo que estamos viendo en términos de cómo protegernos de esta variabilidad climática que nos puede traer helada a destiempo, lluvias no deseadas, ya lo vivimos hace 2 temporadas atrás. Por supuesto, toda la alteración fisiológica que se produce en las plantas con menor acumulación de horas frío. Perdónenme que me meta un poco en el tema técnico, pero eso es lo que nos golpea. Con brotaciones desuniformes, con cuajas que se alteran, con resultados productivos que al final no terminan siendo los esperados porque no llegamos a los rendimientos por pérdida de calibre, por pérdida de condición de la fruta en destino, terminan afectando fuertemente la rentabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos es comunicar, pero el punto es que todas esas estrategias de mitigación requieren de financiamiento, requieren de que los productores hagamos un esfuerzo en ya sea tener medidas de protección, mallas, plástico, aspas para controlar heladas, etcétera, etcétera. Todo demanda un financiamiento. Entonces, en la medida que nosotros podamos comunicarnos, podamos canalizar todas estas inquietudes para poder llegar a apoyos de tipo financiero para poder optar a estas medidas, nos van a ayudar. Y en eso estamos tratando de unir, tratando de tener un discurso común, informar, por supuesto, y sobre todo los productores hoy día tienen que responsablemente, y yo creo que lo planteabas tú, hoy día la planificación no va tanto en cuanto a qué distancia voy a poner, a qué vivero voy a comprar, que si bien es cierto son cosas importantes, pero más que eso seleccionar la zona climática donde voy a establecer mi cultivo y si esa zona me permite que se desarrolle en forma óptima y no tenga que incurrir en costos adicionales para llegar a buen término. O sea, esa evaluación es muy importante hoy día y en eso todos podemos aportar en una industria que se tiene que comunicar más. Muchas gracias, Carolina. Y ya vamos viendo entonces cómo tenemos las perspectivas desde una visión particular a una visión gremial. Y a ti, María Emilia, me gustaría preguntarte la perspectiva desde la academia, ¿sí? Desde el rol que debiese jugar la academia. Algo Diego se refirió a ello, pero más bien diciendo que no cachaban nada los académicos. Pero, ¿qué rol, qué desafío ves tú? ¿Cómo se debiese involucrar la academia en esta búsqueda de soluciones, en esta búsqueda de oportunidades, de cómo transformar esto desde un problema a una oportunidad? Muchas gracias. Ahí sí. ¿Sí? No. Vamos a hacer un cambio. Gracias, Carolina. Ahí sí. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación a conversar acerca de quizás el principal desafío de la agricultura. Pero antes de entrar al aporte de la academia, quisiera llevarnos más allá del desafío de la agricultura. Yo creo que el tema del agua trasciende la agricultura. Estamos hablando de un desafío global. Y esa es la primera invitación, así como Diego, le agradezco también la presentación, nos invita a soñar, a ser positivos. Yo creo que esta discusión la tenemos que llevar al marco que se merece. Los agricultores y las agricultoras alimentan a la población del mundo. Y porque lo que producimos es alimento, lo que pasa en la agricultura le afecta a cada una de las personas de este planeta. Hoy día, 800 millones de personas viven con inseguridad alimentaria. Es uno de los principales desafíos de desarrollo sostenible del mundo. Y los agricultores y las agricultoras estamos en el corazón de eso. Y el agua pasa a ser central para eso. Y yo creo que esa primera invitación a dejar de hablar de embalses para los agricultores o métodos para los agricultores y avancemos a hablar de agua para los alimentos. Muy cierto. Eso es la primera invitación. Y ahí, desde ese marco, porque yo creo que siempre los agricultores y las agricultoras tenemos que pararnos con ese orgullo de ese aporte que hacemos al bienestar de cada una de las personas del planeta.
Y en ese marco, el desafío de las universidades, y ahí agradecer a Diego su presentación, que nos muestra el complejo escenario, pero a su vez la capacidad que tenemos de adaptarnos a ello. Me encantó la tríada, Diego, de datos, infraestructura y modelo, porque eso requiere que quienes estemos acá, de un sector o de otro, abramos nuestro quehacer a entender lo que hacen otros. Los agrónomos son fundamentales, comparto, el saber de cada predio, de cada huerto, nos va a dar señales de lo que hagamos en el futuro, pero ahí el desafío de las universidades está vincularse en ese gran objetivo. Nosotros desde la Universidad San Sebastián, además aprovecho de pasar el dato, acá me acompaña Federico Errázuri, quien es el nuevo director del Centro del Agua, un centro que reúne a 4 facultades, entendiendo que tenemos que avanzar en ingeniería, en derecho, porque también hay un tema de certeza jurídica, tenemos que avanzar en educación, porque la educación va a ser fundamental, y lo decía Diego, y tenemos que avanzar también en el entendimiento económico, en poner el agua en el centro del desarrollo del país. Y por cierto, de una Facultad de Ciencias de la Naturaleza que quiere entender su conjunto el sistema, porque estamos hablando de un sistema, no solamente agua, sino que temperatura, ya nos decía Diego, y eso finalmente nos pone como actores relevantes del desarrollo sostenible. Desde la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, que es lo que me toca hoy día, lo más bonito de la facultad, digo yo, es el nombre, no estamos enfocados solamente en cómo vamos a apoyar la conservación, la regeneración, que es parte fundamental de lo que hacemos, sino que cómo vamos a armonizar el desarrollo económico y social del país con la protección del medio ambiente. Ese es sin duda nuestro gran propósito, y para eso desde la universidad vamos a estar disponibles para esto y para cuantas conversaciones que necesitemos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Yo quiero aprovecharme de lo bien recibida que fue por toda la audiencia tu perspectiva de dejar de mirar a la agricultura como una industria aparte que consume mucha agua y que está haciendo lo suyo, como un elemento gravitante en el desarrollo de las sociedades en general, ¿sí? Y lo comparto plenamente, lo he compartido en el desarrollo de mi carrera también, pero aquí quiero decirles algo a la audiencia, a todos los que están acá, y porque hay hartas personas aquí. Para integrar esta visión que propone María Emilia y que sé que ustedes comparten, es necesario que salgamos de los límites entonces del sector agrícola y que nos hagamos parte de discusiones más amplias. Es necesario que nos expongamos a hablar con los otros si queremos que los otros nos sientan parte de ello. Yo veo muy poco al sector agrícola en otros eventos en los que me toca participar discutiendo aspectos ambientales y de agua. Llevo varios años en esto y el sector agrícola siempre es el más renuente, pero les encanta venir a los encuentros que son solo para el sector agrícola. Es bien interesante, es un caso de estudio. Entonces yo hoy día los desafío a que se hagan parte de esos espacios de discusión, porque efectivamente son parte de este entramado de la sociedad que no puede avanzar sin ustedes. Pero para eso tienen que estar en esas otras discusiones, ¿sí? Quiero hacerle una pregunta a Diego, ya que nos mostró cosas entretenidas que él hace y se la lleva sentado frente al computador según su hijo mayor, no me cabe ninguna duda. ¿Qué rol juega la inteligencia artificial en esto? ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Aló? ¿Aló? La inteligencia artificial tiene aquí un rol fundamental, pero yo creo que hay que tirar un poquitito la pelota al piso sobre las expectativas y qué es lo que significa la inteligencia artificial. Inteligencia artificial en agricultura en Chile se viene haciendo desde hace 20 años. En pequeños grupos,
Hay un grupo muy pequeño de un profesor que se llama Mario Lillo en Chillán, que en su oficina se convirtió en uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial aplicada a la agricultura, en algo que también ahora se hace muy común. Está Ceres, por ejemplo, y hay otras empresas de sensoramiento remoto, donde él 20 años atrás ya estaba trabajando en eso. Por lo tanto, no es que la inteligencia artificial vaya a irrumpir en la agricultura de una manera violenta e inesperada. Lo que pasa es que hemos cambiado un poco de nombre a cosas que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Así que también ahí quiero dejar un mensaje positivo en el sentido de que no estamos atrasados en términos de la inclusión de técnicas de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, sino que más bien han estado trabajando como generalmente lo hacen las personas dedicadas, que es en silencio y bien comedidos. Lo segundo es que la inteligencia artificial, para que funcione, necesita de algo que es bien escaso en estos momentos, que son datos, y no pocos. Tengo un colega que tiene una regla y dice, si usted solo puede hacer en Excel, entonces no es inteligencia artificial. Así de sencillo. Y hay muchas cosas en las cuales sí podemos hacer cosas que se pueden hacer en Excel, que tienen una base en la inteligencia artificial, pero que no tienen esta sofisticación de la gran cantidad de datos. Lo otro que es importante en términos de la inteligencia artificial es que mientras más sofisticado el modelo, mayor es la cantidad de datos que tenemos. Y aquí me quiero, no es que lo tengamos arreglado, ¿no es cierto?, pero me quiero detener en una cosa súper específica que es bien técnica también desde la academia, que son las famosas funciones de producción, ¿no es cierto? Todos conocemos las funciones de producción, sabemos que son ensayos largos, son ensayos costosos, son ensayos riesgosos. Pero fíjese que en todas las escuelas de agronomía de Chile, todos tienen formas diferentes de informar los resultados de los ensayos para producir funciones de producción. Y sin una buena función de producción es muy difícil que yo pueda hacer una buena optimización de los recursos, porque si no nos quedamos en que mientras más agua le echo, más produzco, y ya sabemos que no es así. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay oportunidades interesantes en inteligencia artificial? Que podamos rescatar, y aquí aprovechando que vemos mucha gente de las universidades, podamos rescatar toda esa información que hay en las tesis de pregrado de agronomía, de ingeniería de recursos naturales, de ingeniería agrícola y de otras tantas más. Porque esa información nos va a permitir construir buenas funciones de producción, que nos van a permitir construir buenos modelos de predicción y que nos van a permitir dar el salto para que esos grandes volúmenes de datos de verdad tengan uso. Y un último punto, a propósito de la triada que tan amablemente María Emilia agradeció, hay un punto. A veces, en términos de inteligencia artificial, le ponemos mucho foco a la sofisticación o a la captura del dato y no estamos considerando otros dos puntos importantes, que son que yo tengo que tener en el campo infraestructura que me permita tomar una acción sobre el sistema. Porque si no tengo... el dato no tiene sentido. Y lo otro es que tiene que haber una capacidad de que ese dato se comparta de alguna manera, porque todos estos modelos funcionan a partir de volumen. Perdónenme lo pedestre del ejemplo, pero es como cuando hablábamos del hijo con fiebre. Yo puedo tomarle la temperatura con la palma de mi mano, que ya la tengo entrenada. Ahí tengo un modelo de inteligencia basado en la experiencia, para saber cuándo tiene fiebre, o comprar un termómetro infrarrojo de 200 lucas. Entonces, muchas veces le ponemos foco a la sofisticación del instrumento en vez de la calidad del dato y nos olvidamos completamente de qué hacer con el dato. Puede que le tome la temperatura con un termómetro que costó 200 lucas, pero si no hago nada por siquiera darle un panadol, la verdad es que no tiene ni un sentido haber gastado esas 200 lucas. Y después viene lo que a mi parecer debería ser el estándar en un tiempo más, porque tomo la temperatura. Después digo, bueno, voy a esperar media hora a ver si se le pasa. Si no se le pasa, le doy un panadol. Espero media hora más. Si no se le pasa, ya es momento de alertarse un poco y ahí empieza otra cadena de riesgo. Lo llevo a la clínica, donde hay riesgo de que se contagie más. Llamo a un médico, pero con el riesgo de que lleguen 12 horas más. Pido hora para 3 días más. ¿Qué es lo que hago? Y ahí la experiencia del agricultor
es lo que finalmente prima en las decisiones que vamos a tomar. La inteligencia artificial siempre nos va a apoyar, siempre ha estado, se hace muy buena investigación en inteligencia artificial en Chile. Yo por ahí por el año 2007 presenté un trabajo en el Congreso Agronómico sobre redes neuronales y un estudiante me preguntó y me dijo, bueno, ¿y qué son esto de las redes neuronales? ¿Cómo se hace en el laboratorio? Yo le dije, no, si son sumas y restas nomás. Nunca más lo vi, porque perdió todo el atractivo. Cuando ya uno dice que es sumar y restar nomás, pero que se necesita mucha información, la cosa cambia. Así que, nuevamente un mensaje positivo, hay inteligencia artificial en Chile de muy buena calidad, pero todavía tenemos que avanzar en términos de cómo compartimos y generamos más y mejores datos. Gracias, Diego. José Miguel, ¿cómo enfrentan esto ustedes, entonces? ¿Cómo abordan con todas las soluciones que surgen, que aparecen, cómo lo abordan para avanzar en este escenario? A ver, es importante todo el uso de tecnología y yo creo que hay gran cantidad de tecnología disponible, quizás mucha. Yo quisiera rescatar de esa tríada. Tú colocabas después, a continuación, un segundo elemento que yo creo que es como de base, que tiene que ver con la educación. Porque al final, detrás de toda esta tecnología, uno trabaja con gente que va a tener que utilizarla, tiene que entenderla y tiene que de alguna manera aplicar las decisiones o tomar las decisiones. Y en eso yo creo que si bien tenemos gente en el campo muy capacitada, con la aparición de estas nuevas tecnologías hay un rezago que es necesario de alguna manera irlo llenando. Yo creo que ahí hay un desafío, para ponerlo en positivo, que es crítico para salir adelante en los desafíos que nos produce todo este tema de la producción de alimentos y los cambios que estamos enfrentando a niveles de variables productivas. Así que bienvenida a todas las universidades y que entran en estos temas. Diego dice que él también tiene una universidad, la Universidad del Desarrollo. Vamos a empezar a competir aquí las universidades. Y eso que se nos fue la Paulina Aldunce de la Universidad de Chile, porque si no, ya empezamos con problemas. ¿La de Valparaíso también? Pasémosle propaganda a todos aquí. Sí, total, todos aportan. Sí, todas tienen que colaborar. Parte de esta integración que les digo yo que tienen como desafío, ¿no? Es también ir integrando el conocimiento que se genera. Carolina, tú mencionaste algo que me parece sumamente relevante, se relaciona con el panel anterior, el que tuvimos antes del café, y es cómo debiésemos enfrentar esto con miras a fortalecer las políticas públicas. ¿Qué rol juegan ustedes ahí como Sociedad Nacional de Agricultura en el fortalecimiento de las políticas públicas? ¿Qué desafíos ves para el sector en términos de desarrollo de políticas públicas? Mira, antes de contestar eso, me gustaría solamente hacer un pequeño alcance de lo que comentaste tú antes, acerca de que había como una carencia del sector agrícola en otras actividades o qué sé yo. La verdad es que hoy día, dadas las restricciones y las aflicciones que nos hemos visto enfrentados, hay mucha participación en otras actividades, sobre todo que tienen que ver con seminarios de energía. Hoy día la agricultura está conversando mucho con todo lo que es las energías limpias, todo lo que es el uso de paneles fotovoltaicos en los campos, ir incorporando, ¿no es cierto?, este concepto de abastecimiento de energía en los procesos productivos. Entonces, solo para no desmerecer los grandes esfuerzos que se han hecho en ese aspecto, y hay mucho productor que está incurriendo, digamos, en incorporar y en entender y en capacitar a su gente respecto de esto. Súper bueno el llamado, porque siempre es así, pero nos estamos esforzando. Y bueno, y respecto a lo que planteaba respecto a
políticas públicas, lo que nosotros hacemos mucho es recoger las inquietudes, ¿no es cierto? La Sociedad Nacional de Agricultura, a través de sus 42 gremios, lo que hace justamente es recoger las inquietudes de cada sector, donde están las posibilidades de desarrollar más, de cómo ir enfrentando y recogiendo las inquietudes respecto de los temas hídricos, de los temas sociales. Hoy día es muy importante lo que está pasando en términos de seguridad también, que se nos ve muy afectada la zona sur de nuestro país, sobre todo en la Araucanía. Son temas que hemos ido a conversar a los distintos ministerios. Estuvimos con la ministra Toá planteándole, porque en esto de la seguridad no solo tiene que ver con la seguridad per se en los predios, sino también lo que nosotros vemos que podría pasar eventualmente en esta cosecha próxima, donde hay ya voces, ¿no es cierto?, de paro, ya sea de los contratistas o de la gente que está en el transporte, eventualmente lo que pueda pasar en los puertos. Entonces son todas voces que tenemos que estar atentos para ir a dialogar con anticipación, prever situaciones que después nos puedan costar caro en términos de frenar, ¿no es cierto?, las cosechas o todo eso. Entonces, todo ese lobby que se hace con los ministros en las distintas áreas, hemos hablado con la ministra de Medio Ambiente, hemos conversado obviamente con el ministro de Agricultura, de cómo potenciar y facilitar este camino para que los productores puedan tener certezas jurídicas para potenciar la inversión. Bueno, toda esa gama de inquietudes que recogemos, ¿no es cierto?, de los distintos sectores son las que canalizamos, formalizamos y vamos a plantear para que ojalá en el futuro se transformen en políticas públicas que nos ayuden a mantener el crecimiento y mantener al sector activo. Que así sea. Eso esperamos. Para ir cerrando, me gustaría, María Emilia, que nos compartieras tu visión, dado todo este escenario que hemos estado discutiendo. El foco de este panel era los distintos escenarios que nos hace enfrentar el cambio climático y los efectos que esto tiene en la agricultura. Desde tu perspectiva, María Emilia, ¿qué necesitamos hacer para que estos efectos no sean catastróficos, como a veces se genera la sensación? Gracias, Claudia. Y aquí voy a seguir el espíritu de Diego, positivo. Creo que uno de los principales desafíos de este desafío, valga la redundancia, es ir a lo particular. Ya nos mostraba Diego los mapas. Chile es muy diverso y lo que ocurre en las 101 cuencas de nuestro país debe ser estudiado, analizado en detalle y con sus actores. No sacamos nada con recetas únicas para un problema que se ve como si fuera general, como de déficit, pero ya lo decía Diego, es una combinación entre agua, temperatura, sumémosle viento muchas veces en algunos cultivos, que nos da un escenario que cambia entre cada cuenca. Incluso cuando uno habla dentro de la cuenca hay mucha diferencia entre lo que pasa en la cordillera y ya llegando al mar. Y ahí creo que el desafío de entender la diversidad y poder tener información tanto de las condiciones como de los modelos que nos decía Diego, para ir no solamente incorporando la inteligencia artificial. A mí me encanta, ya no sé de quién lo escuché, pero lo repito, de quién habla de la relevancia del conocimiento. Muchas veces ponemos énfasis en la inteligencia artificial o en la tecnología, y en el caso del clima, el conocimiento, y particularmente el conocimiento ancestral de muchas regiones, nos ayuda a entender cómo comunidades se han adaptado a esas condiciones que hoy día son nuevas para una región, pero han sido la historia en otras. Cómo se ha adaptado la agricultura al desierto en el norte, cómo hemos hecho agricultura en distintas regiones, tiene que ser
parte del análisis y de la colaboración. Aquí, entre más universidades, mejor. El desafío es gigante. Y cómo colaboramos para que cada uno de nosotros pueda poner un grano de arena en esto va a ser fundamental. Y lo otro es también recalcar, y eso lo vinculo con lo que conversábamos en un inicio, que este es un desafío de desarrollo sostenible. Hablamos del agua para la agricultura, dijimos es agua para los alimentos. Sabemos que el 74% del agua se usa para producir estos alimentos, pero la respuesta en los territorios tiene que ir de la mano a la respuesta de atender los APR, de atender la situación de los ecosistemas, y no podemos desvincular la necesidad de tener más y mejor seguridad hídrica para la agricultura y los alimentos sin vincularlo con lo que pasa con las comunidades que nos acompañan en cada uno de los sectores y con el medio ambiente como se ve afectado. El desafío es muy grande y ahí las universidades, y ahí hago el vínculo con la universidad, todas las universidades, todos quienes estamos en la universidad hoy día, sabemos que la universidad no solamente capacita a los profesionales del futuro con nuevos modelos, conocimiento y formación, sino que su función de investigación para poder tener, en el fondo, opciones para enfrentar el cambio van a ser importantes. Y la tercera, que es la vinculación con el medio. Hoy día todas las universidades estamos con un foco fuerte en la vinculación, para que tanto la investigación como la docencia llegue a cambiar la calidad de vida de las personas que viven en esos territorios, y sin duda ese va a ser un desafío muy importante. Muchísimas gracias, María Emilia. Yo quisiera entonces recoger todo lo que compartimos en este panel. Me quedo con varios desafíos que fui tomando nota acá. El primero, el de la integración en los sectores. Carolina, yo sé que tú tienes razón. Sí, de hecho, yo ya he organizado 3 Expo Agua, un evento en el que me encantaría que todos los desarrollos tecnológicos que vi allá afuera estuvieran también presentes, porque esa es una instancia en la que se discute este mismo tema, pero abierto a todos los sectores. Y han estado siempre presentes. Siempre va la Sociedad Nacional de Agricultura y participan. Pero me gusta picanearlos, pues sí, es parte de la llamada, ¿no? Entonces la integración entre los distintos sectores lo recojo como el primer desafío. Otro es el dar un paso más allá de la tecnología que nos mencionaba Diego, y pasar a tomar acción, que lo graficaba en un Panadol. ¿Existen todavía los Panadol? Es como medio antiguo eso, ¿no? Sí, todavía existe. Panadol Advance. Pensé que se le había caído el carnet. Dipironas prohibidas, dipironas prohibidas. El fortalecimiento de las políticas públicas en aspectos que van más allá del agua, que mencionaba Carolina, también me parece sumamente relevante, más allá de su asignación y distribución. El cómo debemos asegurarnos de que haya una visión integral, ¿sí? Con políticas públicas también que nos permitan potenciar la inversión, que nos permitan contar con mayor seguridad. De eso también nos mencionaba José Miguel, algunos de esos aspectos, lo relevante que son para ustedes que lo viven, ¿sí? Llevar la visión al territorio me encantó. Dejar de hablar de esto como una situación general y llevarlo al territorio, más allá del entendimiento general, llevarlo a lo particular, con una visión de cuencas, de microcuencas, de secciones, de ecosistemas, es fundamental, porque así vamos buscando las soluciones reales, llevamos esto a un plan de acción. Y lo último, yendo más allá de la propuesta que nos hacía María Emilia de agua para los alimentos, vincularlo con otra cosa que mencionaste, que es que en la medida que contemos con agua para generar alimentos, vamos a poder efectivamente asegurar que el desarrollo sea sostenible, que las sociedades se puedan seguir desarrollando. Así es que les agradezco mucho el interés que han tenido por estar aquí, por conocer las tecnologías, los avances, las propuestas que hay hoy día disponibles. Ojalá en espacios como estos podamos generar la interacción necesaria para ampliar esos alcances de las cosas que están haciendo y profundizar sus impactos, porque lo necesitamos.
Lo necesitamos para continuar desarrollándonos. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Gracias a Diego. Diego está tomando fotos para que le paguen el viático, ¿ven? Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias, Muchas Gustavo. gracias a ti, Claudia, y felicitaciones. Alguien me decía que gran panel. Y dije, pero si son 5 rockstars, ¿cómo no va a salir un tremendo evento? Genial, muchas gracias. Les van a sacar una foto ahora todos juntos.